Hola a todos, soy Valeria Elizondo de Top Studio. En este episodio de Top Talks me emociona muchísimo tener a quien tengo enfrente de mí con nosotros, Agustín Landa, un arquitecto de renombre y socio de Landa Martínez Arquitectos. Agustín ha sido parte de proyectos que han transformado el paisaje urbano de Monterrey y de México, y siempre buscando la fusión entre funcionalidad, estética y responsabilidad social. Hoy hablaremos sobre su trayectoria, sus ideas sobre la evolución de la arquitectura en México y cómo su despacho ha abordado desafíos clave en proyectos emblemáticos. Además, nos compartirá detalles sobre algunos proyectos muy emocionantes en los que está trabajando actualmente, así que no se lo pierdan. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y pues a la orden, aquí estamos y emocionado de estar aquí en el podcast. Muchas gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo, que sabemos que está un poco apretado, y pues bueno, vamos a platicar un poquito y empezamos con algunas preguntas. La transformación del paisaje urbano en Monterrey. Agustín, ha sido parte de proyectos que han redefinido el paisaje urbano de Monterrey. ¿Cuál ha sido tu enfoque principal en el diseño de estos proyectos y cómo crees que han impactado en la ciudad y en sus habitantes? Pues bueno, es una pregunta muy importante, pero también con una respuesta que viene de muy atrás, ¿no? O sea, yo vengo de una familia de arquitectos, tengo un padre de un abuelo arquitecto, todos nos llamamos igual, y de alguna manera mi papá nace en Ciudad de México, hace su carrera allá y se viene a trabajar acá, y cuando llega a Monterrey era una ciudad plana, totalmente plana, y cuando llega a trabajar con un amigo suyo y le plantea desde que llega, pues, Monterrey tiene que crecer vertical. Te estoy hablando de 1993. Wow. ¿Sí? Y decía, no, aquí la gente no le gusta vivir en edificios, la gente busca casa, la gente no le gusta comprar aire. Lo que pasa ahorita en ciudades quizá que están más pequeñas o que están en desarrollo. Y era un tema que mi papá no era pues, un gurú, simplemente veía qué pasaba en Ciudad de México, veía qué pasaba en Bogotá, veía qué pasaba en Sao Paulo, en Texas, en todo el mundo. Y aquí en Monterrey no sucedía porque la gente pues trabajaba en la industria y la industria es plana por logística, por procesos, y la gente tendría su oficina en su fábrica. Entonces hubo un momento en que a través de convencer a los clientes, como fue Dataflux, fue un detonador por ser el edificio que fue, o sea, porque no era un edificio común y corriente, de hecho iban a ser un edificio igual al de Comercial América, igualito, copia, pero más alto. A través de un proyecto desafiante, con una estructura atrevida, el desarrollador, que fue Alberto de la Garza Evia, se convence en hacer un edificio vanguardista para el milenio, donde las nuevas oficinas de Monterrey tienen que tener tecnología y tienen que tener nuevas maneras de hacer negocios en Monterrey, ¿no? Era la ciudad quizá de mayor crecimiento, quizá con mayor tecnología, con visión a futuro. Y bueno, la historia luego te la platico, que es más larga, no nos alcanzaría el podcast, pero es un edificio que de alguna manera fue para el milenio y se utiliza toda esa tecnología en temas de proceso constructivo, en temas visuales, estructurales, en temas de eficiencia de cada piso, porque nada más tiene 4 columnas, etcétera. De hacer oficinas para toda la gente industrial que tenía sus oficinas en una casa, en una industria, en las afueras. Y desde ahí empieza la gente a ver que podía hacer negocio, ser una ciudad vertical, ¿no? Y luego también Los Nogales pasa lo mismo. En Los Nogales la gente no quería vivir en departamentos. Los estudios decían, o más bien no había estudios de mercado que ahora hay. Y la gente buscaba una casa pues, porque no había una oferta de un edificio de calidad, ¿no? Había edificios, pero de alguna manera de otro, pues con cero calidad, con cero vanguardia, con cero, pues, no se te antojaba irte a vivir un edificio de esos. Claro. Y al momento que hacen edificios caros se hace un tema aspiracional, ¿no?
oye, Los Nogales es un edificio nuevo, un edificio increíble, un edificio donde hay una columna al centro y puedes distribuir como quieras, donde tienes unas amenidades increíbles, un jardín, ciertas cosas que hace que la gente empiece a voltear a ver, a hacer edificios. Entonces a raíz de ahí empieza a haber edificios y la gente de repente pues no se acuerda de eso, pero fueron los primeros edificios vanguardistas y tenían que ser así, ¿sí? Pasa lo mismo en Pabellón M. ¿Qué pasa con Pabellón M? Es un edificio que si hubiera sido un edificio cuadrado, como de cristal, común y corriente, pues no hubiera pasado nada. Tenía que ser algo que la llamara la atención. Yo de repente iba al aeropuerto y le preguntaba a los taxistas, ¿qué va a pasar ahí? Y unos me inventaban, no, pues ahí va a ser un estacionamiento, no, pues ahí va a ser un estadio, y otros, no, ahí va a ser una sala de conciertos, y cada quien te iba inventando una historia nueva, y eso es increíble porque la gente se lo va apropiando y la gente va empezando a hablar de... Y eso hace que en el mismo... En la misma ciudad la gente empieza a hablar y empiece a voltear a ver y le empiece a ir. O sea, la gente no iba al centro o sea, cuando fue la inseguridad fue cuando se planeó Pabellón M. Entonces la gente no iba al centro, la gente no volteaba a ver para allá. Y a raíz de ese edificio, con una buena calidad, con una buena inversión, con alguien que creyera, que en este caso fue Salomón Marcushammer, detonó el desarrollo vertical en el centro. Que era lógico. O sea, mi papá tenía escritos que publicaba hasta en el periódico a veces, de verticalizar el centro. Es carísimo para un estado o para una ciudad crecer a distancia porque no tenemos ni buen transporte público, ni buen metro, ni buenas vialidades, ni nada, y entonces nada más empezamos a deforestar. Entonces sale más caro llevar agua lejos, sale más caro llevar seguridad, sale más caro llevar construcción, vialidades, etcétera. Entonces tenemos que concentrar las ciudades. Quizá hay que concentrarlas o llamar la atención con ciertos edificios verticales que detonen, y ya lo demás del desarrollo creo que tiene que ser más chaparro, más amable, no lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Creo que ¿qué pasa en la ciudad de Monterrey o en todo el país? No hay una buena planificación urbana, ¿no? O sea, no hay. Es terrible, es malísima. Por más que mucha gente diga, no, pero si hay un plan de desarrollo urbano, pues es malísimo. Cada alcalde o cada gobernador cambia a como... Va de acuerdo a su agenda personal. Va de acuerdo a su agenda, y la gente quizá compra un terreno con cierto valor porque puede hacer ciertas cosas, y luego pues cambiarles esos reglamentos a que valga menos su terreno, pues tampoco les gusta. Entonces, ¿qué pasa en ciudades donde hay un buen desarrollo urbano, a donde vas de viaje? Pues ese terreno se puede hacer lo mismo desde hace más de 100 años y en los próximos 100 años se va a poder hacer lo mismo, ¿no? No te va cambiando cada alcalde un reglamento nuevo. Entonces, y está hecho por un profesional, no por un grupo de gente que realmente no sabe. Creo que ya cambiamos un poco el tema, pero creo que el desarrollo vertical está mal diseñado, ¿no? El plan de desarrollo urbano de la ciudad. Y está mal diseñado porque no hay un transporte público que mueva esa cantidad de gente a esos puntos. No tenemos la infraestructura para ese desarrollo, y estamos haciendo unos estacionamientos en plantas bajas de 5 o 6 pisos, que pues, es horrible caminar por un estacionamiento. Que nos gustaría que caminar por los lobbies de los edificios, no por los estacionamientos, ¿no? Caminar algo bonito, no estar en un lugar oscuro, que es subterráneo, que no ves la luz del día, ¿no? Sí, o sea, tú vas a un desarrollo y ahora les ponen fractalia a los edificios, o sea, tiene unos nombres que no tienen nada que ver con nada. ¿Qué significa el nombre del edificio? No, pues la luz del sol cuando ilumina este punto, pues no sé, no tiene identidad. Y luego las plantas bajas es un estacionamiento. Entonces tú vas caminando por un estacionamiento y el edificio está 7 pisos arriba. Entonces no convive la planta baja del estacionamiento con la calle, y eso es terrible. O sea, debería ser, la planta baja tiene que estar a nivel de calle, y de esa manera funcionaría. Cuando vas a San Miguel de Allende, pues vas caminando entre casas, entre galerías, entre restaurantes, pórticos, plazas, no sobre estacionamientos. Y de esa manera conectas. Exacto. Conectas con la gente. Conectas con la gente, o sea, vivimos a nivel de calle, no vivimos en el 8º piso. Pero bueno, ese es otro tema. Pero está bien. Pero bueno, la verticalización de Monterrey es importante. Buscamos siempre trabajar con
materiales que definen la ciudad. O sea, esta ciudad se fundó con una concretera, con una vidriera, con una cerera, y luego muchas fábricas de estas fueron construidas con ladrillo, porque era el material que había, y es un material que nos gusta mucho, que envejece muy bien, que dura cientos de años. Entonces utilizamos esos 4 materiales. En prácticamente todos los proyectos siempre buscamos que tenga esta característica de la ciudad, ¿no? Que tenga este arraigo. Entonces nos interesa la historia, nos interesa el arraigo de la ciudad, nos interesa que se defina que está en Monterrey, ¿no? Cuando hacemos un edificio en Saltillo buscamos que parezca de Saltillo, y cuando buscamos un edificio en Los Cabos parece que parezca de Los Cabos. Claro, no te vas a traer materiales o acabados o cosas que predominan en Los Cabos, pero que no te van a funcionar en una ciudad como Monterrey, con el clima de Monterrey. Sí, o un edificio que digas, este podría estar en Mexicali o podría estar en Guanajuato, da igual, o sea, tiene que tener algo del lugar, ¿no? Sí. Y eso nos importa mucho, nos interesa mucho. Entonces, si tú ves, Pabellón M tiene los 4 materiales que te platiqué, son de aquí, ¿sí? No tiene materiales de otra zona, que pues, esos materiales funcionan en cualquier lado, pero son del arraigo de Nuevo León, ¿no? Entonces nos interesa que se defina como un edificio acá, y luego la torre está ubicada sobre la avenida hacia el centro, pues es chaparro, porque el centro pues, es chaparro, es de 4 o 5 pisos, o ese nivel debería ser. Ahora pues hay edificios verticales, como te digo, sin una planificación, y está en la esquina, ¿no? Para que tenga esa definición. El auditorio está en la otra esquina, sobre Juárez, que hay una diagonal. Entonces está pensado y no nada más está construido y puesto ahí donde se fue ocurriendo, ¿no? Es un proceso que nos llevó 9 años de proceso, desde planeación hasta que terminó la obra. A la vez hacemos edificios muy ordenados para que puedan tener cambios, ¿no? Quizá Pabellón es el edificio que más usos tiene, quizá en México, ¿sí? Donde encuentras oficinas, hotel, centro de convenciones, auditorio, guardería, restaurantes, tiendas, cines, ¿cómo se llama? Muchos tipos de usos, y a la vez también fueron transformándose a la vez de que iba operando el edificio, ¿no? O sea, ya terminando nos pidieron cines. ¿Cómo adaptas unos cines? Pues tiene que ser muy ordenado el edificio para que puedas meter unos cines y no sepas que es un chipote. O el centro de convenciones se agrandó, también tiene que tener esa flexibilidad, que tiene que ver pues una estructura muy ordenada desde el estacionamiento hasta arriba para que todo esto pueda funcionar. Y también pensar en el sistema constructivo para que funcione y para que pueda operar y puedas construirlo sin dañar a la operación ya en vida, ¿no? Por ejemplo, Televisa se instaló ahí como 5 o 6 años después de que se inauguró. Ahorita ya me escribió Salomón, hace 8 años se inauguró Pabellón M, y es un edificio que sigue operando normalmente y cada vez va cambiando, ¿no? De repente el lobby era un lobby vacío, ahorita el lobby ya pusieron salas para que la gente se quedara más tiempo ahí, y con el tiempo, conforme haya vecinos y más vida en el centro, que con el tiempo cada vez va a haber más, pues cada vez va a tener mayor gente ahí, y lo importante es que haya cada vez más gente que lo use y que lo frecuente, ¿no? Y otra cosa también que nos interesa es que la gente lo pueda circular, y ¿sí? Que tú puedes entrar por Constitución caminando, o puedes entrar por la calle Juárez, o puedes entrar por Ocampo, puedes entrar por cualquier lado, inclusive por Garibaldi, puedes entrar por el hotel y puedes atravesar el edificio, que eso es también creo que es válido. Todos los edificios deben tener esa manera de atravesar, ¿no? Nos interesa no tener bardas en los edificios, porque desgraciadamente hay veces que la gente pone bardas o los dueños ponen bardas por el tema de inseguridad, que es una tontería, ¿no? Las bardas son para brincarlas, ¿no? Y cuando no hay bardas la gente se lo apropia, que eso es lo padre. Por ejemplo, no está grafiteado. Si hubiera bardas, te aseguro que estuviera grafiteado. Entonces, pues bueno, esas cosas son las que nos interesan un poco, ¿no? Y creo que cuando haces, de todo esto que me platicas y escuchándote, cuando haces proyectos de esta índole, pues por ejemplo, yo en algún momento leí o vi en una ciudad donde existían un chorro de edificios verticales, y en medio, en el centro de la ciudad, había una biblioteca con otra forma y con otra altura, y era una biblioteca. Era una zona que tenía mucha inseguridad.
gente que, pues, una zona difícil, ¿no? De drogas, criminales, etcétera, ¿no? Y cuando hacen esta biblioteca con esta forma de como de una paloma, con un color blanco, cuando todos los edificios eran tonos oscuros, como que generó ese como cambio o switch en la sociedad de, bueno, ahora yo quiero ir a ese edificio, me inspira conocerlo, estar ahí con mi familia, ya no voy a estar en las calles, voy a estar leyendo porque aquí puedo salir de la escuela y estudiar en lugar de ir a hacer otras cosas que no debería estar haciendo. Entonces creo que hay una gran responsabilidad en los que urbanizan. Creo que este proyecto que hiciste pensó en eso, ¿no? No nada más en el crecimiento de la ciudad, no nada más en la facilidad de accesar a él, sino en las personas, ¿no? Sí, ahí de repente pasa que un buen cliente te deja hacer esas cosas, ¿no? Y el buen cliente te apoya y te fomenta a hacer esas cosas. En ese caso, o sea, la historia, también está la historia de Salomón, que Salomón dice: yo quiero darle a la ciudad, agradecerle lo que me ha dado, porque yo llegué aquí, o mi familia llegó acá sin un peso, y he generado una fortuna porque pues, me he puesto a trabajar y me he partido la cara durante tantos años, y ahora, como agradecimiento, quiero hacer este edificio. Entonces, pues no, obviamente tiene que ser negocio, porque pues claro, nadie es hermanita de la caridad, pero quiero regalarle a la ciudad este edificio y quiero que la gente lo use y se lo apropie. Entonces eso es padrísimo, eso es increíble, y más que un cliente que trabaje contigo de esa manera, ¿no? Y la verdad, ahí Salomón y mi papá congeniaban muy bien en ese sentido y decían: vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien para que dure años y que tus nietos y los míos estén orgullosos y que la gente de Monterrey se lo apropie, ¿no? O sea, este edificio es para la ciudad, ¿no? Entonces, obviamente es una tesis, porque todos los edificios tienen que ser una tesis, no puedes decirle al desarrollador o al estructurista: a ver, aquí está el edificio y la estructura que el calculista la ponga, ¿no? O sea, no, hay que diseñar. O sea, nosotros diseñamos la estructura, diseñamos pues la cancelería, diseñamos todo. Obviamente hay alguien que la calcula y que hace las cargas de viento y que hace la cimentación, etcétera, pero pues toda la estructura viene de la arquitectura, porque la tenemos en la cabeza. O sea, son cosas lógicas, y esa estructura es parte del edificio. O sea, el edificio es estructura. Tú vas a Pabellón M y no tiene columnas las esquinas. Sí, las columnas coinciden de un punto a otro, los claros son impresionantes. El huevo, pues ahí hicimos 10 maquetas del huevo, ¿sí? Y 10 maquetas del huevo con el edificio para ver cómo se congeniaban. No fue un resultado de un croquis y pasa el AutoCAD, sino... O sea, te digo, fueron 9 años de trabajo y ahí está el resultado, ¿no? O sea, todo coincide, todo casa, la estructura del protagonista. Cuando entras al espacio, la arquitectura buena es la que te sorprende. Si llegas a una arquitectura y no te sorprende, pues no es buena arquitectura. Si lo que te sorprende es el material, pues tampoco es buena arquitectura, porque el material se lo puedes quitar o puedes pintar otro color. Lo que te sorprende es el espacio, la altura, cómo entra el sol, cómo ventila, qué se siente estar ahí. Y de eso hablaba Luis K, ¿no? No lo puedes medir, no puedes medir esa calidad espacial. ¿Cómo la mides? Pues no puedes decir: a ver, Valeria, ¿cuánto mide este espacio? Pues a mí 3.4 grados de felicidad, pues no, o sea, no, claro. es imperceptible o inmedible. Y esas cosas son las que, si te sorprende, si te quieres quedar un rato más, o si realmente te llama, pues es buena arquitectura. Independientemente de que sea amarilla, roja o azul, da igual. Pero pues es lo que buscamos como arquitectos en cada proyecto: aportar algo, y aportar algo estructuralmente y aportar algo espacialmente, ¿no? O sea, eso es lo que más nos llama. No nos interesa hacer fachadas, de que este es el edificio y hay 6 opciones de fachadas, pues para mí eso no es arquitectura. Para mí la arquitectura es todo menos la fachada, más bien es cómo es el espacio. La fachada es el resultado de lo que vas a hacer en tu edificio, ¿sí? Sí. O sea, este edificio, por ejemplo, pues el atrio que tiene, pues es lo interesante del edificio, y la geometría y cómo casa todo, más que el acabado, ¿no? ¿Quieres pintarlo de verde? Píntalo de verde, el edificio va a ser el mismo. El problema es cuando si lo pintas de verde cambia, ahí sí. Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿no? El espacio. Y
proyecto, Agustín, de Pabellón M, que dices que es un trabajo de 9 años y ya vimos el resultado, y es disruptivo de todo lo que hemos visto aquí en Monterrey. Creo que es una de las piezas clave que identifican a Monterrey, porque también lo identifican ahora. ¿Cómo nace? O sea, te despertaste una noche y te vino la inspiración y dijiste, quiero hacer algo así, entonces déjame busco cómo hacerlo. ¿De dónde viene esta pues mira, idea? Si te pones a ver, primero es pues es un edificio sobre Avenida Constitución, donde pues es la avenida más quizá importante de la ciudad, o la que cruza la ciudad, y el proyecto, obviamente el proyecto es de mi papá, el proyecto, y el proyecto, él lo empieza y se inaugura en 2019, no, 17, pero mi papá muere en 2015. Entonces, Rolando y yo, mi socio, pues lo tuvimos que terminar pensando en el mismo concepto que ya estaba pensado, pero si tú analizas Martel, que tengo aquí en mis oficinas, es la misma planta que Martel, el edificio, con sus variaciones, ¿sí? Las columnas de Martel están remetidas, en Pabellón están afuera. Y hay muchos ejercicios posteriores a eso, o sea, es como una evolución de lo que, o sea, Pabellón es una evolución de muchos procesos anteriores. O sea, quizá de 10 años antes ya habíamos trabajado edificios de esa manera, obviamente de oficinas, y cuando es hotel, pues hay que hacer pasillos interiores y hay que hacer que ventilen y hay que hacer subdivisión de cuartos. Entonces analizas Martel y luego analizas Pabellón, la planta de la estructura, la lógica estructural es muy parecida porque es una retícula, es un cuadrado que es igual hacia todos lados, pero la planta de Pabellón no es cuadrada, se va variando en cada esquina, ¿no? Y luego, pues todo el galerón o todo el pabellón son pues unas cartelas que en todos nuestros proyectos se repiten, ¿no? O sea, siempre el repetir las mismas piezas siempre es lo que pues a un arquitecto pues lo empiezas a identificar a partir de ciertos temas, ¿no? Es como la música, como las tonadas de la música, o como un pintor, ¿no? Pues tú puedes ver un cuadro de Picasso y sabes que es de Picasso aunque no hayas leído la firma. Claro. Pero lo identificas, y eso es lo que tiene que tener un arquitecto. Si ese arquitecto cada vez hace una cosa diferente, pues ya no tiene ningún valor. Tiene que tener una idea, una postura hacia qué le interesa. Entonces, pues hay muchos edificios que hemos hecho antes que tienen esas mismas características. Igual las piezas sueltas, en todos nuestros edificios las piezas están sueltas, ¿no? En 1-2 las escaleras están sueltas. En Calzada 401 las piezas están sueltas. Los puentes de calzada pues son los puentes de Pabellón. Las escaleras también las puedes encontrar en otros edificios. Las fachadas cerradas las puedes encontrar en otros edificios. Las de Ocampo, por ejemplo. Los escalones, el detalle con el ángulo con los escalones, los puedes encontrar en otros edificios. Entonces, como que son piezas de muchos otros edificios, de muchos años de trabajo. El sello creativo, el sello intelectual. Que se va conjugando todo, pero todo tiene que ver, y por eso podemos hacer proyectos de ese tamaño, porque sabemos resolver todo en conjunto, ¿sí? El chiste es entender la escala, ¿no? O sea, es un edificio de esos, pues el pasillo no puede ser de 1.20, tiene que ser de 3.50. Entonces, al principio eran dos torres y era Televisa y un casino, y esas torres se juntaban con unos puentes arriba. Una era más alta que la otra y estaban giradas 45 grados, luego estaba una adelante, una atrás. O sea, pues fueron 9 años, o sea, hay renders de hace 9 años, el huevo era rojo, las rampas estaban por fuera, luego al frente estaba la pantalla, luego no la pusieron y luego ya la pusieron. El edificio de Ocampo y Juárez tenía un piso menos que se puso después, o sea, fue un ir y venir, pero al hacerlo ordenado hace que funcione. Claro. Pero todo lo puedes encontrar en otros edificios, o sea, todo ya está hecho antes. No igual, hay una evolución, o sea, no puedes copiar, no puedes agarrar el mismo edificio que hiciste antes y ponerlo. Tiene que haber una evolución, pero todo ya lo habíamos ensayado, ¿sí? Es como una orquesta que ensaya y ya tocó en tal lugar y ensayó y luego es el show y pues ya se la saben. Claro. Y es lo mismo, ¿no? Y ensayas con planos, ensayas con maquetas, ensayas con tercera dimensión, ensayas otra vez con planos y mi abuelo tenía muchos dichos que era avanzar sobre lo avanzado, que es eso, y era colchoncitos de papel y aceite de codos, que es dibujar, o sea, croquis de Pabellón habrá miles, ¿no? Y tenemos impreso todo y que se lo regalamos a
a Salomón todos los planos de pabellón. Qué padre. Son 900 y tantos planos arquitectónicos, o sea, sin ninguna ingeniería. Pero pues hay planos de los baños de servicio, del sótano, ¿sí? Hay planos de la cisterna, hay planos del penthouse, hay planos de la celosía hasta arriba, de la modulación del huevo, del interior, del plafón, de las gradas, de las butacas, de los puentes, o sea, hay plano de todo. Y todos esos planos están impresos, es una cosa de este tamaño, que pues es el resultado de todo ese trabajo, ¿no? Y para nosotros es así como que pues es un honor haber hecho ese edificio y haberlo terminado bien, que no se logra sin un buen cliente, ¿sí? Claro. O sea, un mal cliente pues hubiera sido un desastre. Un buen cliente que cree en ti, que piensa igual, que van sobre el mismo camino, pues ese es el resultado, ¿no? Eso es lo interesante y así es cualquier proyecto, porque también hacemos casas, ¿no? Y hacemos, de repente hay que hacer un asador o una barra y le tienes que poner el mismo empeño, o sea, no es el tamaño. No es el tamaño, ni la escala, ni lo que vas a cobrar. O sea, yo a mis clientes digo, yo no sé si vas a poner oro en el piso o vas a poner concreto pulido. Para mí es lo mismo, para mí le voy a entregar el mismo responsabilidad al proyecto si es una lavandería que si es un edificio. ¿Por qué? Porque todo habla de mí, o de mi trabajo, de mis socios y de mi equipo y de mi trayectoria. Yo no puedo hacer algo al aventón, ¿verdad? Bueno, Agustín, y sobre proyectos emblemáticos y desafíos, más que nada sobre desafíos, Landa Martínez ha participado en proyectos importantes como el que acabas de mencionar. ¿Podrías compartirnos algún desafío particular que enfrentaste en este proyecto de esta envergadura y cómo lo superaste? Digo, ya nos platicaste que fueron 9 años, que estuviste retrabajando, que cambiaron los diseños, pero algo que en específico haya sido desafiante para Agustín Landa. Pues mira, más que este proyecto, bueno, en este y en todos, o sea, mi papá, o sea, yo tenía un despacho, ahorita te platico así rápido, Sí. Yo doy clases en el TEC, doy la cátedra blanca a CEMEX con Roberto Romero, que es una clase de último semestre que CEMEX nos patrocina, y es una clase increíble. Quiero ir. Y sí, hacemos una entrega final todos los semestres, es muy padre, te voy a invitar a la entrega. Cada alumno expone su proyecto y se ponen buenas, es abierto al público. Y luego tengo Landa Martínez con Rolando, que hacemos, Rolando, Manuel y Rubén Martínez, los tres. Hacemos proyectos de gran escala, digamos. Luego con Mónica Suberville tengo Landa Suberville, que son prácticamente casas, o estamos haciendo también ahorita, por ejemplo, un viñedo. Y luego tengo con Pablo Cruz una desarrolladora que hacemos desarrollo inmobiliario. Y estamos haciendo vivienda en Los Cabos ahorita. Pero la idea es pues, hacer en todos lados, ¿no? Entonces hacemos todas esas 4 cosas y yo tenía mi despacho de arquitectura y trabajaba algunos proyectos con mi papá, otros no tanto. Pero mi papá muere en 6 meses, o sea, te enferma, 6 meses, se muere. De los 6 meses estuvo pues 0 activo. Mi más sentido pésame. Gracias. Y me hereda 7 proyectos del tamaño de Pabellón M. Entre ellos Trébol, Pabellón M, Parques Plaza en Ciudad de México, Reforma Latino en Ciudad de México, que Parques Plaza son 4 torres de edificios, 2 departamentos, 2 de oficinas, área comercial. Reforma Latino es un edificio que tiene 48 pisos sobre el Paseo de la Reforma. Pabellón, Trébol, las terrazas, Serena, Green Living, que está acá por la iglesia de San Francisco. Y yo creo que ese fue mi desafío personal más grande, porque todas estas canas de ahí vienen. Me dejó 7 proyectos, el más chiquito quizá era Trébol, ¿sí? Que son 2 torres, 2 hoteles, 8 sótanos, centro comercial, o sea, una locura. Y salieron adelante todos. O sea, yo hablé con mis socios y les dije, si nos sacan de uno, pues es que no pudimos. Van a hablar pestes de nosotros, van a decir, no pudieron. Pero si podemos con todos, pues vamos a salir del paso y nadie va a hablar de nosotros. Y la verdad es que todos los clientes se portaron muy bien, obviamente con todos los clientes hablamos y pues vamos a seguir nosotros, tal y tal. Y con todos acabamos de los mejores términos, contentos, acabamos todos los proyectos. Pero fueron, pues el último lo acabamos como 5 años después, porque estaban excavando en Ciudad de México y era estar yendo seguido y estar llevando la obra, y allá los desarrolladores de allá
pues sí hay otro, o sea, es más intenso, saben más, preguntan más, son más exigentes. Okay. O sea, sí es otro nivel. No quiere decir que los de acá no tengan ese nivel, pero allá hay un tema más sísmico, hay un tema más de agua, hay un tema más de espacio, no hay espacio para la construcción, entonces tienen la logística de la obra diferente. Sí, pues están encerrados y tienen el terreno y dónde pones el material y dónde lo almacenas y dónde llega el camión y hay manifestación y tembló y el nivel freático está a 1 metro, entonces pues de alguna manera es más complicado, ¿no? Pero pues la sacamos del cuadro y ese fue el tema, desafío mayor. Y en Pabellón M yo creo que fuimos la única empresa que estuvimos ahí desde el principio al final. Ninguna otra. Y eso habla bien de nosotros, ¿sí? ¿Qué empresa estuvo de ahí desde que empezó el proyecto hasta el final? Nada más nosotros. Pues a todos los fueron sacando y metiendo otros, a todas. Y eso para mí pues, es máximo orgullo. Y es como lo que platicamos de la acústica, es lo que no se ve, pero pues ahí está. Si no está, sí se ve, pero no se ve y eso está en nuestra conciencia, en nuestra entrega, en nuestro entusiasmo y es de lo que hace la arquitectura. O sea, no trabajamos por dinero, trabajamos por pasión, porque nos motiva, porque nos fascina lo que hacemos, porque nos emociona ver las cosas que trabajamos o que se nos ocurren y proyectamos construidas. Y nos emociona más que la gente lo use y nos emociona más que esté en obra, ¿no? De repente hay proyectos que dices, ya lo vamos a acabar, ya no vamos a venir. ¿Sí? O sea, el Pabellón ya operaba, seguíamos yendo a la obra porque había cosas que todavía seguían en obra y íbamos, creo que eran todos los martes, a las 8 de la mañana a la junta. También se grababan y creo que fuimos a 3,000 juntas, una locura así. Y se grababan porque luego había discusiones que a ver, está grabado y aquí debemos de ver qué se dijo. Pero decías, ya no vas a venir. Y de repente regresas y tomas las 20 fotos, ¿no? Y vuelves a ir en 2 meses, y igual ibas a un concierto o vuelves a ir a otra junta porque de repente volvemos a hacerles cosas o trabajamos en ciertas cosas con ellos y vuelves a tomar las fotos. Y eso es increíble, no sé si a todos los arquitectos les pase, pero voy a la casa de un cliente que le terminé la casa hace 5 años y vuelvo a sacar las fotos otra vez. Y aquí tengo las 20 fotos que saqué igual y ya se chorreó el agua, igual y ya creció la planta. Ya se le hizo una grieta, ciertas cosas que luego esa imperfección es perfecta, ¿no? Sí, más vale la imperfección con gracia que la perfección sin gracia, ¿no? Entonces, siempre hay ese recuerdo y esa motivación y nos pasa en las casas de que ya no vas y de repente pasas por ahí. Invítame. Y te acercas ahí a la casa y dices, híjole, que ojalá ahí ahorita salgan y ¿qué andas haciendo? Pásale y vuelves a pasar, pero de veras, o sea, nos encanta regresar a las casas y muchas veces con los alumnos, al cliente les pides, oye, ¿puedo pasar a tu casa? Sí, nada más que está tirado, a ver, los arquitectos somos como doctores, ¿no? Entramos hasta la cocina, claro. No importa si está tirado o no, o sea, no vamos a ver si esté limpio, ¿no? O sea, obviamente siempre está limpio, pero sabemos que la casa se vive y a cierta hora se está barriendo o puede haber un cojín tirado, no pasa nada, ¿verdad? Pero nos encanta regresar a las casas. Y con todos los clientes tenemos una buena relación y nos dan este permiso de regresar. Es muy, muy padre, ¿no? Y ver cómo envejecen las cosas que hacemos. De repente te das cuenta y dices, esto tengo que corregir esto en mis otros proyectos porque no envejece bien o porque se mete el agua o porque conviene mejor solucionarlo de esta manera o está muy complicado. Claro, no importa. Siempre estás pensando. Constante aprendizaje. Siempre. O sea, otra de los dichos de mi abuelo decía, la arquitectura es una fábrica de imprevistos. Siempre hay una bronca, ¿no? Yo me voy de viaje a una cabaña o a otro lado y por más que diga me voy a desconectar, tengo todo listo, no hay pendientes, apenas ves el celular y hay 3 broncas y dices a ver y vuelves a avanzar un poco y otra vez, ¿cierto? O sea, siempre hay broncas, hice el plano, pasó esto, pero pues, hay un tubo, ¿no? O no se puede y tengo que solucionar de otra manera, siempre. Todos con nuestros clientes siempre trabajamos hasta que se termina, porque si no, pues hay
20,000 errores, ¿no? Sí, siempre hay imprevistos. Claro. Me gustaría que me contaras, así como me has contado todo lo demás, algo emocionante en lo que estés trabajando ahora, si se puede decir, si hay NDAs y todas estas cosas, podemos a lo mejor no mencionar el nombre del proyecto o quiénes están involucrados, pero sí me gustaría que nos compartieras algo de ser posible. Todo lo que estoy trabajando es emocionante, si no, o sea, algo sin emoción no le veo sentido. Desde una banqueta te tiene que emocionar, ¿no? Siempre. Entonces, claro. ¿Qué estamos trabajando ahorita? Estamos trabajando varias cosas, estamos haciendo cosas pues más atrevidas, ¿no? O sea, que quizá el tema de la arquitectura es un proceso muy largo, ¿no? O sea, yo te digo, Pabellón M fueron 9 años. 9 años, ¿qué hiciste en 9 años tú? Pues quizá en 9 años hiciste 20,000 cosas, ¿no? Yo también, pero también hicimos Pabellón. Y eso es lo que se tarda un proyecto desde que está en tu cabeza hasta que se termina. Y así nos pasa con otros proyectos, ¿no? Pues un proyecto de unos departamentos que puede ser de 20 departamentos, quizás son 4 años. Y te contrata el cliente, te dice que sí lo vas a hacer tú, empiezas a trabajar, o firmas contrato, empiezas a trabajar, haces el proyecto, ingeniería se empieza a trabajar, sacan permiso, presupuesto, tal. Ya pasa 1 año y medio y todavía no hay nada. Ni siquiera hay una máquina en el terreno, ¿no? Sí. Y luego empieza la obra y pues lo que tú quieras y mandes, en 4 años está terminado. Entonces, en esos 4 años, pues ya tu cabeza ya dio 4 vueltas, ¿no? Entonces, todos estos proyectos que hemos terminado últimamente, que de alguna manera pues, siempre nos han atraído y nos gustan, porque nos gusta lo que hacemos, y siempre pensamos mucho todo lo que hacemos. Estamos trabajando proyectos nuevos de menor escala, me refiero a no son las torresotas que ya no tenemos que hacer. Edificios más pequeños, pero más audaces, más dinámicos. Voy en contra un poco de lo que todo el mundo hace. No porque es lo que todo el mundo hace, sino que veo que pues ya no sé quién es el edificio. O sea, veo un edificio, digo, puede ser de estos 10, de esta lista de 18. Y eso se me hace pues, lo más X del mundo. O sea, no quiero estar en esa lista yo de 18. Y tampoco quiero que digan, este es el que hace diferente. No, pues, quiero pensar las cosas. Claro. No quiero copiar lo que todo el mundo hace. Sí, veo un edificio y digo, pues, está igual, pues todos están lo mismo, todos están forrados, no se ve la estructura, no sé para dónde está orientado, no sé qué quiso transmitir, pues es puro, está forrado. Como, bueno, si esto funciona, vamos a replicarlo y listo, sin pensar, y bueno, sin saber a lo mejor si funciona, porque pues, todavía ni siquiera lo están haciendo, entonces dices, o sea, ves los renders y dices, pues ¿de quién será? Pues puede ser de 18 arquitectos diferentes. Entonces tenemos que transmitir eso, o sea, tú cuando escuchas un disco de cierto artista que te gusta, pues no se parece a los otros 18, o sea, tiene cierta identidad y eso no lo podemos perder. Y lo estamos perdiendo quizá por los Instagrams o por el Pinterest o porque no estudiamos, porque no sabemos de historia, porque no sabemos de teoría, porque no tenemos una postura, pues porque eso me hizo la actividad de empresa, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial. O sea, no hay una trascendencia, no hay un tema de luz, no hay un tema de estructura, no hay un tema de que el material tiene que ser porque corresponde a la lógica que tiene que tener. O sea, este edificio podría estar en Guadalajara, aquí, en Chicago, en Baja California, o sea, da igual. Y eso es lo que pues, para mí no tiene ningún valor, para mí es construcción, no es arquitectura. Entonces, estamos haciendo cosas muy divertidas, muy entretenidas quizá para nosotros, sí. Donde hay espacios que tienen luz, donde hay celosías, donde hay puentes, donde hay cosas diferentes, y pensando en que tenemos que buscar una alternativa para Monterrey. O sea, vivimos cada vez con unos cambios climáticos más extremos, ¿no? Correcto. Cada vez va a ser más calor, cada vez va a ser más frío, cada vez va a haber más sequías, pero también cada vez va a llover más. O sea, quizá va a haber más días de sequía y luego va a venir un aguacero peor que el que la última vez. Entonces, pues no podemos hacer una arquitectura donde te entre todo el calor por una fachada poniente,
pero pues también tenemos que pensar en que pues, tiene que entrar la luz natural y tiene que ventilar natural, aunque tiene que tener aire acondicionado, porque en esta ciudad no se puede vivir sin aire acondicionado, Claro. pero tienes que gastar menos, y tienes que usar pues, paneles, y tienes que usar calefacción, boilers solares, y tienes que aislar bien las cosas. Entonces vamos muy a favor de eso, pero la arquitectura en diseño 1, en tu primer día de clases te enseñan todo eso que a muchos se les olvida, y eso no se nos puede olvidar. O sea, es lo más importante. La vegetación igual, o sea, no podemos poner palmeras cocoplumosas en Monterrey, es otra de las tonterías. O sea, tenemos que poner vegetación local, ¿sí? ¿Qué hay en la montaña? Eso. Es que no me gusta, pues bueno, pues puedes poner una planta de tratamiento de agua y riega tu palmera cocoplumosa, pero no se da, tantas amarillas. O sea, tenemos que pensar en que tenemos que hacer cosas de aquí. Y luego cuando vamos a otras ciudades tenemos que hacer arquitectura pues, con las cosas de allá. O sea, tenemos que estudiar cada vez más el sitio, cada vez más el lugar, ¿no? Volviendo, Agustín, un poquito a lo que dijiste, y perdón si me regreso, pero me llamó muchísimo la atención, que decías, no podemos perder nuestra identidad. Creo que cada ser humano somos diferentes, todos, y aunque tenemos cierta influencia de nuestros padres, o de familia, o de amistades, o del colegio, creo que sí es muy importante, como tú dices, no perder esta identidad. Todo ser humano tiene el poder de maximizar sus pensamientos, su creatividad, su inteligencia, su constante aprendizaje, y creo que es importante en este aspecto en específico de cómo manejas tú tu vida diaria en lo personal y en lo profesional, que tienes una identidad muy definida y una postura donde dices es importante mantenerla, porque eso es lo que sí, es lo que soy, lo que eres, y lo que de cierta manera contagias y beneficias no solamente a ti mismo, sino a los demás. Sí, ¿no? yo a mis alumnos les digo, a ver, se van a graduar 5,000 arquitectos. Ya que ustedes se gradúen, hay 5,000 más. ¿Por qué van a contratar a ustedes? ¿Qué diferencia hacen ustedes? Ustedes tienen que saber más. El que van a contratar es el que más información tiene, o el que más sabe. O el que demuestra, o el que sabe transmitir que sabe esa información, ¿no? Y es muy chistoso. Y luego también tienen que saber enseñar esa información. O sea, si tienes una red social, úsala bien. El otro día mi socio estaba buscando un doctor, ¿no? De cierta especialidad. Pues, ¿cómo lo buscas? Pues, ¿quién sabe? Y te metes a Google y así pasa con un arquitecto. ¿Cómo buscas al arquitecto? Pues, ¿quién sabe? ¿Y cómo lo encuentro? ¿Quién sabe? ¿Quién hizo eso? Pues no sé. Y pues te pasaron un contacto y pues te lo hiciste con ese y te fue bien o te fue mal, ¿no? O sea, entonces tenemos que saber transmitir la información, saber expresar lo que hacemos, saber saber notar. Entonces tenemos que, de alguna manera, nuestro trabajo tiene que reflejar nuestra personalidad, en lo que creemos. O sea, por eso hay un dicho que decía mi papá, que era copiar sin entender. O sea, hay mucha gente que copia sin entender. Es nada más copiar, pero pues no es nada más copiar, es saber entender lo que estás copiando. O sea, el que copia a uno es un copión, el que copia a muchos es un investigador. Entonces hay que saber copiar, ¿sí? Porque nada se inventa, todo está inventado. Hay que saber copiar. O sea, yo me copio de mí mismo y de muchos arquitectos que me interesan, porque hay muy buena arquitectura en este país, pero vas evolucionando y no es copiarle un detalle, es saber por qué hizo ese detalle así. ¿Sí? Barragán decía, no hagan lo que yo hice, vean lo que yo vi. Entonces salgan a ver cómo funcionan las cosas, a ver qué vi yo y cómo yo lo supe transmitir a través de el dibujo, lo que yo creo, lo que yo veo. ¿Sí? Entonces es un poco de eso. No es voy a hacer un edificio y lo copio y luego hago otro y nada más le cambio el color. O sea, cada proyecto es una tesis, ¿sí? Y bueno, es parte de, y siempre lo vamos a decir, y habrá unos que estén de acuerdo, otros que no, pues es válido todo, ¿no? Pero yo sí voy a favor de pensar, o sea, que la arquitectura es tu pensamiento, ¿sí? Es una forma de transmitir tu emoción, tu pensamiento, tu lógica, muchas cosas, que no es nada más hacer metros cuadrados, ¿no? O sea, metros cuadrados, pues cualquier güey lo puede hacer.
Y de las cosas que estamos haciendo que te platicaba, porque ya nos desviamos, así me pasa, pues estamos haciendo muchas cosas aquí y fuera de Monterrey. O sea, estamos haciendo en Chihuahua, estamos haciendo en Saltillo, en Baja California Sur, en Ciudad de México, pero la mayoría acá. La verdad que me gusta más trabajar acá. Okay. El salir es padre, pero también es cansado. Y la verdad es que la zona que conocemos es acá. Luego ves arquitectos que vienen de fuera y hacen arquitectura acá. No es lo mismo. Y dices, no entendieron el clima. ¿Sí? No, creen que hace calor como en Acapulco, y no, aquí no es Acapulco. O sea, también hace frío. Sí. Y muchas veces cuesta entender el clima, porque yo creo que tenemos... Muchos dicen que es el peor clima del país, por los extremos. A mí me encanta el clima de Monterrey, y me encanta el calorón, y me encanta el frío, y creo que es un clima para mí increíble, ¿no? En las noches de verano son las mejores que en cualquier otro lugar. Y hay que saberlas aprovechar, hay que saber hacer edificios o casas que disfruten de estos climas extremos que tenemos, pero que los podamos disfrutar, aprovechar. Agustín, me gustaría preguntarte algo a manera muy personal, digo, de yo, Valeria, hacia Agustín, que a lo mejor se desvió un poco de la entrevista, pero sí la quiero poner sobre la mesa. ¿Cómo te ha resultado, por ejemplo, en el caso que nos decías de los 7 proyectos que te heredaron, que te salió muy bien, gracias a Dios, cómo le hace Agustín para dar clases en el TEC, para llevar este proyecto de Pabellón M, para llevar Trébol Park, para todo y que salga como... Pues muy, muy fácil, tengo muy buenos socios. Esa es la respuesta. O sea, si fuera yo solo, yo me hubiera vuelto loco. Y tengo buenos socios. En el TEC tengo un arquitecto socio, que no es arquitecto socio, es Roberto Romero, con el que doy clases y la damos en conjunto. Entonces, vamos los dos a la clase, a veces voy yo, a veces va él, pero somos 2 profesores que damos una clase. Y hacemos un viaje de estudios y revisamos juntos y la verdad es que pues, tenemos el mismo método de aprendizaje, los mismos intereses arquitectónicos, el mismo modelo de pensar arquitectónicamente, entonces pues, nos congeniamos muy bien. En Landa Suberví, con Mónica igual, pues, pensamos de la misma manera, con Rolando, Manuel y Rubén igual, y con Pablo Cruz en el Latitud 22 también. Entonces, solo pues te vuelves loco, teniendo buenos socios que piensen como tú y que piensen y te ayuden a resolver. O sea, no puedo estar en todas las juntas, ni puedo estar claro. en esa hora y en esto al mismo tiempo. De repente no voy a una y tengo que ir a la otra. Es la mejor manera. Pero, por ejemplo, el dar clases, pues, el que más aprende soy yo, quizá más que los alumnos. ¿Por qué? Porque los pongo a investigar, los pongo a razonar proyectos, a hacer maquetas de proyectos que me interesan a mí y que les debe interesar a los alumnos. Entonces tengo una biblioteca de información inmensa en maquetas, en planos, en teoría, en historia, claro. En todo. Entonces puedo analizar proyectos rapidísimo, te agiliza la mente a revisar un proyecto, a analizarlo, a verlo desde muchos puntos de vista. Hacemos que los alumnos razonen las cosas, que no nada más se las aprendan. Ahora está lo de un modelo nuevo de aprendizaje en el TEC, que pues batallamos más ahora para que entiendan, porque las generaciones nuevas vienen con otros modelos educativos que no creo que sean los mejores, pero bueno, así vienen. Uh-huh. Pero nosotros desde nuestra trinchera pues tenemos un modelo nuevo que se no ha cambiado, o sea, no nuevo, un modelo que lleva más de 20 años, que no ha cambiado, y es increíble, o sea, funciona muy bien. Y de ahí, pues, de ahí aprendes muchas cosas y te ayuda a razonar, y trabajar las 2 escalas de casas y edificios te ayuda a entender las 2 escalas. No es fácil hacer casas y luego edificios, son 2 escalas diferentes, son dos animales totalmente diferentes, 2 tipos de clientes diferentes, ¿no? El desarrollo inmobiliario quiere hacer dinero y la casa quiere presumirla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que congenien? No podría yo trabajar con cualquier desarrollador inmobiliario ni con cualquier cliente, ¿no? O sea, no, también es una relación de 2 años, 4, 9. Tiene que ser con alguien que
que le interese lo mismo que tú, o sea, o que vayamos al mismo lugar, ¿no? ¿Y esto lo fuiste aprendiendo a través de o es algo que ya traías como cierta escuela? No, pues sí, las dos cosas, las dos cosas y también, pues, tú como persona, no sé, hay cosas que tienes que tener dignidad y tienes que tener vocación, o sea, ¿qué te interesa en la vida, no? Entonces, si te interesa esto, pues vete por ahí. Si te interesa todo, pues vas a ser poquito bueno en todo, pues mejor buscar enfocarte en las cosas importantes, ¿no? Y la verdad es que si eres ordenado, si eres trabajador, si eres ¿cómo se dice? Si eres disciplinado, honesto, todas esas, vas a tener trabajo, ¿no? O sea, no sé si no busco ser el más exitoso ni el menos exitoso, pero busco tener un orden, que eso te lo da la constancia, ¿no? Que es lo que todo el mundo buscamos, quizá. ¿Innovación o sostenibilidad? Pues de las dos. Cualquiera de las dos. Pregunta de las dos. Sobre la innovación en arquitectura. La tecnología está transformando todos los aspectos de nuestra vida desde hace muchos años, pero esta tecnología va muy rápido, ¿no? Está cambiante muy rápido. Rapidísimo. Y ahora la vemos incluida en la arquitectura, ¿no? Desde automatizar casas, desde todo es inteligente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué innovaciones te han impresionado a ti, Agustín, más en los últimos años y cómo las has implementado en tus proyectos? Pues mira, yo normalmente como arquitecto siempre buscas la innovación y buscas que tus proyectos pues duren muchos años, ¿no? O sea, quizá ahora con la innovación tus proyectos van a durar 15 años y ya van a ser viejos, ¿no? O sea, yo de repente voy a ver un edificio que alguien quiere arreglar, ¿no? Que, oye, quiero cambiarme mi oficina aquí, ven a verlo, tiene 15 años el edificio, y dices, máquinas, 15 años, pues ya está viejo, y yo me tardé 9 en hacer uno, pues también ya está viejo entonces, y o sea, es rapidísimo todo, ¿no? Y en Estados Unidos ves que un estadio lo hacen y está mejor que el de acá, y ya lo tumbaron porque van a hacer uno nuevo, cada vez es más reciclado, y ahora con la tecnología que tenemos en los programas, puedes pues, desde visualizar tu proyecto al final hasta orientarlo con el sol, hasta ver cómo se va a sentir estar adentro y cambiar el material, a ver qué se ve, qué se siente. O sea, creo que más que eso me da más miedo que el que en las escuelas se pierda. O sea, creo que las escuelas buscan mucho sobre la tecnología y creo que están mal. Creo que tenemos que hacer que los alumnos regresen a los principios básicos de antes, ¿no? A saber dibujar. Mis alumnos no saben dibujar. Hazle un plano a mano y no saben dibujar, o sea, dibujan así con pelitos o no saben hacer un plano a mano y la relación cerebro-mano es más importante que la tecnología, porque la tecnología, tú le vas a decir a esta cosa que te haga una maqueta y te la vas a empezar a imprimir ahí, o al rato vas a tener un chip en el oído y vas a llegar a Florencia y vas a ver el David y te va a explicar qué es el David y cuándo se hizo y quién lo hizo y cómo lo esculpió y qué mármol es y quién lo pidió mandar a hacer, o sea, te va a explicar todo, pero la conexión mano-cerebro creo que es más importante. Es como los bebés cuando gatean, pues, todo lo que hacemos en la vida es de aquí a acá, todo. Leer, manejar, escribir, el iPad, el bañarte, el comer, el lavarte los dientes, el hacer tu cama, todo es así. Y esa conexión la hemos perdido porque ahora tienes que hacerlo en Revit. Yo a mis alumnos les digo, prohibido usar Revit, porque no saben hacer cortes. Y si no saben hacer cortes, no saben hacer su proyecto, no saben qué están haciendo. Entonces creo que me da más miedo eso que todas las tecnologías. La tecnología tendremos que ir avanzando todos y pues tú buscas, te compras el celular nuevo porque trae una cámara, impresionante, o porque mando un archivo, o porque puedo abrir aquí el AutoCAD, o porque aquí tengo mi boleto de avión, o porque veo la película, o sea, y en tu casa, tu carro, no sé, o tu televisión pues, tiene 4K y trae el internet, o sea, la tecnología ahí está y ahí va a estar y cada vez va a estar más, te va a asustar más. Yo creo que más bien
tenemos que regresar a lo de antes. Tenemos que regresar a ventilar las casas de manera natural. Tenemos que regresar a las cosas básicas de la vida, ¿no? A estar en contacto con el jardín, a reciclar el agua, a saber a lo que vivimos cuando éramos niños. O sea, creo que esas cosas son las que más me importan. Lo otro, pasado mañana va a ver todo lo que no conocemos hoy, va a estar mañana. Todas las películas. Y en un año volvemos a hacer este podcast y va a ver, quizá ya no va a estar aquí. Ya dijo, en un año vamos a regresar. Va a estar un robot ahí, o sea, no sé. Todo esto es, en un ratito cambia, ¿no? Tienes que cambiar el equipo cada tantos años. O no sé. Entonces todo eso, pues todo va a ser inalámbrico, no sé. O sea, creo que eso ya no me asusta más que hemos perdido esa conexión por querer irnos muy a la tecnología. Y creo que tenemos que irnos para atrás. No sé si te conocí la pregunta, me fui por otro lado, pero... No, está perfecto. Pero siempre voy en contra de eso, ¿no? Y a los chavos no les enseñan ahora geometría. Y si no saben geometría, pues no van a ser... arquitectos no van a poder dibujar. Que para saber AutoCAD tienen que saber geometría. Si no saben geometría, no van a poder dibujar nada. Es una facilidad, pero no debe de ser la base. Es una herramienta, pero si no sabes lo de antes, es que tengo el Kindle, pero no sé leer, pues no sirve de nada. Claro. Bueno, Agustín, hablando un poquito ahora de sostenibilidad en la arquitectura moderna. Es lo mismo. O sea, sostenibilidad, en el TEC hay un edificio, siempre critico al TEC, pero pues ahí doy clases. Hay un edificio que se llama el CEDES. ¿Tú estudias en el TEC o no? Sí. Un edificio del CEDES, que dice una licuadora. Uh-huh. Bueno, tengo muchos años de no ir, ya cambiaron muchísimas cosas. Sí, pero es el mismo edificio de siempre. De vidrio, que es la licuadora, que tenía un premio que era energéticamente el mejor. Pues es mentira, o sea, más bien, si no tuviera todas las tripas que le metieron, sería el edificio más ineficiente del mundo. Entonces creo que más que gastar en tecnología, tenemos que saber orientar las casas. Sabemos que tenemos que cerrarnos al poniente, tenemos que abrirnos al norte y al sur, tenemos que saber usar ventilación cruzada, usar cosas que gasten menos electricidad, usar materiales que duren más años, hacer jardines locales, con vegetación local. Los temas de permisos, o sea, la reglamentación de naturaleza debería ser tema de permisos. El tema de plantas de tratamiento de agua tiene que ser obligatorio. Si un edificio tiene más de 1000 metros, tienes que tenerla a fuerzas. El separar la basura tiene que ser a fuerzas. Correcto. Los colegios tienen que llevar transporte escolar, todos los niños, pues no es posible que haya 300 camionetas prendidas durante una hora esperando que salgan los niños. Creo que esas cosas son más importantes que todos los demás. Y va a explotar hasta que regresemos a eso, ¿no? ¿Por qué está el tráfico? Porque ahora el niño está en colegio, luego en fútbol, luego en básquet y luego en fútbol americano y luego a clases de tenis. Nosotros íbamos a fútbol y se fregó. Listo. Sí. O a clase de ballet y se fregó, ¿no? Ahora el niño tiene que hacer 400 cosas. Entonces, a medida que más hagamos, más gastamos, más consumimos, creo que son ciclos de la vida que van así y esperemos que ya... Como picos en la sociedad. Esperemos ya ir de bajada, o que nos toque de bajada, porque está infernal. O sea, sale a las 5 de la tarde y párate en cualquier zona de la ciudad y es terrible. Yo no hago juntas en las tardes fuera de mi oficina porque no... Imposible, pues ir a pasarme en el tráfico, pues prefiero moverla a las 7 de la mañana. Entonces, creo que ese tema de la tecnología, pues de sustentabilidad, pues, estoy a favor totalmente. Las casas hay que aislarlas, hay que ponerles doble vidrio o triple, hay que invertir en eso. Yo siempre digo, gasten en ventanas y gasten en aislante y gasten en vegetación. En esas tres hay que gastar. Y eso te va a hacer que pues, vivas mejor, tengas mejor confort, pero hay que hacer que sin eso pues, puedas vivir. O sea, ¿no? O sea, ¿cómo...? No tener que tener el aire acondicionado todo el día, no tener que tener todo computarizado, pues se va la luz y te fregaste, ¿no? Correcto. Cada vez oír más la luz. Aparte. Aparte. Acá tenemos
al que le sabe a la luz. Me gustaría que me platicaras de Punto Central. Sí. Si tenemos ahí oportunidad. Pues mira, Punto Central también es un proyecto que se echó 9 años, porque al principio era un edificio al centro, como de oficinas, y los edificios eran perimetrales. Y fue un proyecto que también hizo mi papá y fue, o sea, hubo como 10 etapas en las que por ahí tenemos dibujos de todas las etapas, fotos de maquetas, ya no quedó ninguna maqueta. Y Punto Central, el proyecto original, que te digo que era un edificio al centro, y todos los edificios bajitos, como de 4 pisos alrededor, que iban a ser entre comerciales y oficinas. Creo que hubiera estado muy interesante haberlo hecho así, aunque luego pues el mercado va cambiando, la ciudad va cambiando, antes no se hacían estudios de mercado y ese tipo de cosas, que quizás si se hubiera hecho no se hubiera hecho el proyecto, porque ahí decimos... Unas cosas por otras. Tenemos como todos los edificios que tenemos, Pabellón M, si hubiera habido un estudio de mercado no se hubiera hecho. Y ahí está, y funciona. Sí. Pero bueno, el original, que tú ves, el Punto Central 1, es un edificio circular que tiene un área comercial en planta baja, el jardín y el lago en medio. Y luego alrededor los edificios iban a ser igual, pero luego ahí la sociedad con mi papá y con el desarrollador se deshizo y ya empezaron a hacer edificios alrededor aislados. Ya no sé ni quién los hizo, pero pues hubiera estado mucho más interesante haber seguido con esta geometría, que era muy padre, eran padrísimo, tenía jardineras y se las quitaron. O sea, iba a estar mejor de lo que está, y desgraciadamente no continuaron con la segunda y tercera etapa. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues cambió el mercado, pasaron los años, no se entendieron bien las partes, arquitecto, desarrollador, dueño. Y no quedó, aunque el edificio 1 es muy bonito, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho este pórtico central. Sí. Y otra vez, una experiencia. Y otra vez regresamos, es una tontería esa caseta o esa barda que hay ahí. Yo el otro día iba con un amigo y me decía, yo nunca había entrado aquí, pensé que no se podía entrar. Es que necesita hacer, o sea, las bardas son para tirarse, o sea, para saltarse. Desgraciadamente tiene una caseta ahí en la entrada, entonces la gente piensa que no puede entrar, y esos lugares tienen que ser públicos. A medida que sea más público va a tener más éxito, va a haber más gente que conozca, y como en Arboleda, imagínate que en Arboleda hubiera una caseta para entrar, pues nadie entraría. ¿Qué pasa? No hay caseta, y no pasa nada, es un lugar seguro, pero de repente el que no sabe muchas veces es el que pone la caseta, ¿no? O el que pone la barda. Así es. Y pues ni modo, ahí está. Ojalá alguien un día la choque y se caiga. y se den cuenta que no la necesitaban. ¿Sí? Okay. O sea, en las universidades igual, hay bardas en las universidades, pues, nada más en México. En Estados Unidos, en Europa, no hay bardas en las universidades. Y no pasa nada. Acá tenemos, no sé, un delirio de maldad y ponemos bardas. Aunque creo que hay un programa de irlas cortando para algún día no tener esas bardas. Pero, que ojalá y tú seas uno de ellos. Pues que cambie. No, ahorita ya, por ejemplo, en el TEC las han ido recorriendo y las han ido haciendo más transparentes para que se vayan acostumbrando, pero pues yo soy de la idea que ya la tiren. O sea, los lugares públicos, o sea, no pasa nada. Pero bueno, cada quien. Agustín. No mando yo ahí. Cuando mande ahí, vamos a mandar, lo primero vamos a hacer tirar bardas. Agustín, de elecciones, ya vamos a hablar un poco más de elecciones, no, de lecciones. Lecciones aprendidas y retos personales. A lo largo de tu trayectoria, ¿hay algún reto? Yo sé que ha habido muchos, pero algún reto importante que te haya marcado y del que hayas aprendido algo valioso, y cómo también por otro lado, cómo ese desafío ha impactado tu forma de trabajar diariamente y de liderar tu despacho. Pues mira, el reto en mi oficina, o sea, todo el tiempo me estoy comparando y comparando para bien con otros arquitectos, colegas, amigos, y cada año hacemos como una pues muy leve evaluación de
qué pasó este año, qué aprendimos, qué proyectos hicimos, qué sigue para el año que entra. Y siempre el reto está en seguir continuando con el trabajo. Nunca hemos despedido a nadie por falta de trabajo. Más bien me da gusto que se vayan de la oficina, porque ya me voy porque voy a hacer una maestría, o porque voy a poner mi oficina, o porque ya no te aguanto, nada. Pero siempre nos ha pasado que la gente se va en buenos términos. Algunos regresan a saludar, otros no, pero sabemos que siguen siendo amigos. Muchos se van y ponen un despacho de otra cosa y hacemos proyectos en conjunto, o invitamos a colaborar, o recomendamos. Entonces siempre hay por ese lado hay un reto personal que jala, que el despacho siga funcionando, o los despachos, y que siga habiendo trabajo, y que sigamos estando en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, ¿no? Para bien o para mal, que continuemos con lo que hacemos. Y las lecciones, pues todos los proyectos hay lecciones, ¿no? Y pasa que terminas una casa y ya estás entregando, y vas a hacer un recorrido, y dices, aquí nos equivocamos en este punto, acá tenemos que poner atención en esto, aquí esto hay que repetirlo porque está buenísimo, acá estas cosas, ¿cómo se llama? Funcionaría bien en esta otra casa. O sea, siempre hay cosas que ir aprendiendo. O sea, nunca es, ya acabamos y gracias y qué bonito. Y siempre nos interesa ese que sigue después, ¿no? Y es evolutivo. O sea, si tú, si hay una evolución para positivo, para crecer, pues siempre jala y siempre irás mejorando, ¿no? Entonces, pues dicen siempre, compárate contigo mismo cada año, ¿no? O sea, no te quieras comparar con Messi, ¿verdad? Porque pues, nunca vas a llegar. O sea, Messi es uno y se fregó. Pero siempre compárate contigo y está mejor que el año pasado, ¿no? Y mejor no se refiere a... Bueno, cada quien tendrá sus prioridades, pero no se refiere a ni más trabajo, ni menos, ni más dinero, ni menos, sino que estés haciendo cosas mejores, o de mayor calidad, o que te atraigan más, que te llenen más las ganas de querer seguir siendo arquitecto. Y pues es una profesión que yo nunca la podría dejar, ¿sí? O sea, yo ni las clases, o sea, no se me ocurre cuándo dejar de dar clases. Me levanto a las 6 de la mañana para ir al TEC a las 7 a dar clases. Somos muy puntuales y nos interesa, o sea, no, a los alumnos no es de que a las 7:10, o sea, a las 7. Y es una cosa que me fascina hacer. Lo hacemos con mucho cariño y con muchas ganas. Y la profesión que tengo también, o sea, de repente es domingo y ya me quiero ir a sentar a trabajar porque ya traigo ideas, hice mis croquis, ya sé cómo solucionar ciertas cosas. Entonces es una profesión muy, muy padre, que a ti te debe pasar lo mismo, que de repente te emocionas con algo y luego llegas a trabajar y no da, y luego tienes que regresar y vas y vienes, y hasta que llega el momento que salen las cosas, que la inspiración te llega trabajando, ¿no? Entonces... Y aunque suene trillado, ¿no? Que hay gente que dice, no, es que yo lo que hago no es trabajo para mí es como un hobby o es mi pasión. Pero realmente cuando encuentras lo que te gusta, es todo el día, todos los días, en todo momento, y creo que me puedo identificar con eso. A mí me pasó que estaba diseñando a altas horas de la noche y ni cuenta me di la hora que era hasta que... Salió el sol. No, y hasta que mi esposo llegó y me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea... Sí, o sea... no me di cuenta, o sea, estaba tan enrollada en la creatividad, en lo apasionante que era ese proyecto para mí en ese momento, que... Sí, es vocación, y a los alumnos a veces les decimos, sí, no es, pues ahí está veterinaria, ahí está, están otras, ¿verdad? Claro. Pero sí es una vocación y es sufrida, pero pues lo bueno llega al final. O sea, los buenos arquitectos a los 70 años empiezan a hacer las mejores obras. Entonces, pues, todavía nos faltan muchos. Entonces hay que continuar y continuar y continuar. Yo quiero llegar a esa edad y a ver qué pasa, ¿no? Y espero llegar a más. Y luego, por ejemplo, hay arquitectos, pocos, ¿no?, que tienen 60 años
como Augusto Quijano, que es uno de ellos, un buen amigo, muy admirado, que es un arquitecto que tiene 60 años, es de Mérida, o bueno, no tiene 60, yo creo que 65, y sigue ganando las bienales, y sus proyectos siguen siendo el de qué hablar, y los proyectos es una estructura, es unas cosas simples, pero es un arquitecto querido, es un arquitecto que está en la academia, es un arquitecto que pocos tienen esa edad y siguen a ese nivel y siguen haciendo esas cosas y sigue estando en ese top, con esa contundencia, con ese ritmo de arquitectura de tantos años. Hay 4 en el país, ¿sí? Respetables bajo mi punto de vista, uno de ellos es él. ¿No? Porque hay otros que ya le aflojaron porque ya pueden, o hay otros que se volvieron locos, o hay otros que ya no están, pero ahí está, ¿no? Entonces eso es lo que hay que buscar. Así es. Agustín, pues muchísimas gracias por compartir el espacio con nosotros, por enriquecernos tanto en tantos temas. Estoy bastante agradecida con el haber compartido tiempo contigo, con tu trayectoria y con tu experiencia, tu creatividad, tu mente tan importante. Gracias a ti, y de cada proyecto hay muchas historias, entonces eso luego también es padre recordarlas, y hay unas muy buenas, hay otras mejores, pero si quieres luego te veas con todo gusto, luego las platicamos. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Agustín, nos has dado una visión profunda sobre cómo la arquitectura puede transformar ciudades, puede transformar vidas, y sobre los retos y logros de tu carrera personal y profesional, porque creo que las dos hacen una congruencia. Estoy segura de que nuestra audiencia ha aprendido muchísimo el día de hoy y que se quedó con muchas ganas de escuchar más, como yo, y ha disfrutado esta conversación tanto como yo. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, y esperemos tener una persona tan visionaria y tan importante con nosotros nuevamente, que es Agustín Landa. Gracias.